En otoño de 1940, el Erika hizo su entrada en la estación de Hendaya, ubicada en Labort, territorio del País Vasco francés, justo en la frontera que separa a España de Francia. A bordo viajaba, desvelado y visiblemente inquieto, Adolf Hitler. Francisco Franco, caudillo de España, debía estar esperándolo en la estación. Sin embargo, el convoy en el que viajaban el dictador español y sus colaboradores llegó con 8 minutos de retraso, debido, aparentemente, al pésimo estado de las líneas ferroviarias que habían sido arrasadas durante la Guerra Civil Española. Cuando Franco bajó del vagón en el que viajaba junto con Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores, Hitler, y Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi, lo esperaban ansiosos al borde de la escalerilla. Tras las presentaciones de rigor llevadas a cabo por el embajador alemán en España, el barón Eberhard von Storer, ambos mandatarios procedieron a saludar a las tropas que se encontraban formadas prolijamente a lo largo del andén. La reunión tuvo lugar en el vagón de Hitler, y a ella no asistieron ni el embajador español en Alemania, Eugenio Espinosa de los Monteros, ni tampoco el embajador alemán. En el oscuro y viejo vagón solo se encontraban Franco, Hitler, von Ribbentrop, Serrano Suñer y 2 intérpretes. El objetivo de la reunión era bien conocido por todos. Hitler pretendía engrosar las filas de la Wehrmacht con las tropas españolas para derrotar a las fuerzas aliadas en Gibraltar, enviarlas luego al norte de África para expulsar a los británicos de Libia y facilitar de ese modo la ocupación de Egipto. Franco, por su parte, había recibido antes del encuentro cierta presión por parte de sus ministros que le aconsejaron aliarse con la que creían que sería, sin lugar a dudas, la potencia vencedora de la guerra. Esa alianza, aseguraban, podía reportarle a España grandes compensaciones, tanto económicas como territoriales. El dictador español no estaba, sin embargo, tan seguro de eso. Después de todo, la brutal ofensiva alemana sobre Polonia, con la que Hitler había dado comienzo a la Segunda Guerra Mundial, había tenido lugar tan solo 6 meses después del fin de la Guerra Civil Española. Franco gobernaba, luego de 3 largos años de conflicto, una nación en ruinas. Tras asumir el mando, el general español debió afrontar una difícil decisión. Podía colaborar con la Alemania nazi y la Italia fascista, que le habían ayudado a ganar la guerra, apoyar a los aliados o aferrarse a la neutralidad, la misma postura que España había adoptado durante la Primera Guerra Mundial. Franco, obstinado y sereno, decidió ignorar la opinión de sus ministros y recluirse en la neutralidad. Su opinión era que el país no estaba preparado económica ni militarmente para entrar en la guerra. Hitler era astuto. Sabía que pretender imponerse sobre Franco no era la mejor opción, por lo que decidió persuadirlo. Habló una y otra vez de la fortaleza de las tropas españolas y de los enormes beneficios que su ayuda le reportaría al país y al continente. El general español no se dejó seducir y decidió pedir algo a cambio de su entrada en la contienda. El precio dispuesto era, sin embargo, demasiado alto. Franco reclamó la devolución de Gibraltar tras la derrota del Reino Unido, la cesión del Marruecos francés y de una parte de la Argelia francesa a España, y la entrega del Camerún francés, que se uniría a la colonia española de Guinea, además del envío de enormes cantidades de suministros para paliar la situación económica y militar que padecía España. Hitler no estaba dispuesto a ceder a las pretensiones exigidas por Franco, y señaló que no podía negociar la entrega de ningún territorio hasta que no se entrevistara con el general Pétain, líder de la Francia de Vichy, al día siguiente. Franco, imperturbable, dijo que comprendía perfectamente y que no tenía ninguna intención de hacer algo que pudiera perjudicar la reunión del Führer con el general francés. La reunión, que llevaba hasta entonces más de 7 horas, llegó a un punto muerto. Franco adoptó una actitud colaborativa al mismo tiempo que se negó a que el ejército alemán estableciera sus bases en territorio español, lo que hubiera facilitado el acceso a Gibraltar, controlada por las fuerzas británicas. Para el general español eso era, después de todo, lo más lógico, ya que Alemania no podía considerar ninguna de sus demandas. Franco sabía que sus exigencias eran imposibles de cumplir, y fue el propio Hitler quien le concedió los argumentos que necesitaba para no comprometerse en ese momento a concretar su entrada en el conflicto. Una vez terminada la reunión,
Serrano Suñer se reunió en privado con von Ribbentrop y entre ambos decidieron elaborar un protocolo secreto en el que Franco se comprometía a entrar en la guerra en una fecha que él mismo determinaría y en el que Hitler dejaba plasmada una vaga promesa sobre Gibraltar. 3 copias del protocolo llegaron en secreto a Madrid el 9 de noviembre y fueron firmadas por Serrano Suñer. Joseph Goebbels escribió en su diario: «El Führer no tiene una buena opinión de España y de Franco. Mucho ruido y pocas nueces, nada sólido. En cualquier caso, no están en absoluto preparados para la guerra. Son hidalgos de un imperio que ya no existe». Finalmente, el acuerdo entre ambos jamás llegó a concretarse y España nunca participó en la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que la postura de Franco y su gobierno cambió con el correr del tiempo, atada indefectiblemente al derrotero de la guerra, aunque siempre conservó una ambigua neutralidad que resultaba, en definitiva, beneficiosa para sus intereses. Cuando todo hacía prever que el Tercer Reich vencería a Gran Bretaña, Franco creó un centro de reclutamiento para voluntarios que quisieran sumarse a las filas del ejército alemán, permitió que los submarinos alemanes pudieran repostar en los puertos españoles, censuró cualquier noticia que informara de las derrotas alemanas y dio a los agentes de la Abwehr libertad de movimiento por todo el territorio español, mientras efectuaban labores de vigilancia. Sin embargo, el movimiento más evidente de apoyo a las fuerzas del Eje se produjo en junio de 1941, cuando Serrano Suñer, enfrentado a presiones internas, promovió el envío de una división de voluntarios españoles en apoyo de Alemania durante la invasión de la Unión Soviética, la famosa División Azul. La sombra de Franco en Oriente, la trágica historia de la División Azul. Creada en la primavera de 1941, la División Azul estaba conformada mayoritariamente por falangistas, soldados veteranos de la Guerra Civil Española y jóvenes influidos por ideales franquistas o antisoviéticos que deseaban luchar contra el comunismo. La iniciativa tuvo una gran acogida entre los partidarios del bando nacional y los miembros de la Falange, quienes culpaban a la Unión Soviética de ser la instigadora y responsable de todos los sucesos que llevaron a la guerra civil. Si bien el régimen nazi exigió que el contingente estuviera formado íntegramente por soldados experimentados, finalmente se acordó que los soldados serían voluntarios al mando de oficiales profesionales del ejército español. El gobierno desplegó un enorme dispositivo de propaganda y logró el reclutamiento de aproximadamente 18.000 personas. Una parte de ellas estaba conformada extraoficialmente por criminales a quienes se les ofreció la posibilidad de alistarse como una forma de cumplir su condena. Otros lo hicieron para limpiar sus antecedentes o los de su familia, ya que habían pertenecido a grupos opositores al régimen franquista en el pasado, e incluso había entre los reclutas algunos emigrantes rusos veteranos de la Guerra Civil. La División Azul fue enviada al frente oriental en un convoy que ascendía por la costa atlántica, atravesando Burdeos y Poitiers, donde fue apedreado por la población local, para luego dirigirse hacia el este por el valle del Loira. Las unidades se conformaron a finales de julio de 1942, cuando comenzó la instrucción básica de formación de trincheras, avance por escuadras y defensa con morteros y ametralladoras. Una semana después, tuvo lugar el juramento al Führer. Tras el juramento, emitido en directo por la radio alemana, quedó oficialmente constituida la 250ª División de Infantería de la Wehrmacht. Una vez en campo enemigo, la División Azul combatió en diversas batallas, principalmente en la región de Leningrado, que estaba bajo asedio, y en la histórica ciudad de Novgorod. Las condiciones en el frente eran extremadamente duras, con un clima severo, falta de suministros y enfrentamientos constantes e intensos con las fuerzas soviéticas. A pesar del éxito inicial en el reclutamiento, el alargamiento de la guerra y las noticias que llegaban desde la Unión Soviética dificultaron la captación de reemplazos en los meses posteriores. A mediados de octubre, la tenaz resistencia del ejército soviético dejó en claro que el enfrentamiento iba a durar más de lo planeado. Si bien Alemania logró una importante victoria en Novgorod, tras un intenso enfrentamiento en el flanco occidental del río Voljov, en enero de 1943, el Ejército Rojo puso en marcha la Operación Chispa, con el objetivo de romper las líneas alemanas y levantar el cerco que rodeaba la región de Leningrado. La operación finalizó el 30 de enero con la victoria soviética,
que consiguió romper el cerco y abrir una línea de suministros hacia la ciudad. Apenas 2 semanas después comenzó la Operación Estrella Polar, que tenía como objetivo derrotar por completo al ejército alemán, liberar la región y crear los requisitos previos para una ofensiva exitosa en los estados bálticos. En este marco, tuvo lugar la famosa batalla de Krasny Bor en los arrabales de Leningrado, donde la División Azul informó de más de 3.000 muertos o heridos y un número similar de desaparecidos o prisioneros. Sin embargo, ninguno de los objetivos establecidos por Stalin se cumplió, ya que el ejército soviético no consiguió romper las líneas alemanas ni abrir la carretera. Durante los 6 meses siguientes, el frente se estabilizó. El clima, sin embargo, no cambió. La región seguía estando poblada de patrullas, trincheras, francotiradores, ataques de artillería y distintas acciones de contención que seguían produciendo bajas. El enfrentamiento se había dilatado demasiado, el destino de la guerra era incierto y las noticias sobre una posible retirada del frente oriental comenzaron a esparcirse entre las filas de soldados españoles. Mientras se mantenía el asedio, el cuartel general de la división, acompañado por el general Georg Lindemann, decidió celebrar en julio el aniversario del golpe de Estado de 1936. En medio del festejo, los españoles fueron sorprendidos, sin embargo, por la tormenta de fuego de los bombardeos aliados. Finalmente, debido a las grandes pérdidas y a la presión aliada sobre el régimen franquista, la División Azul fue retirada. Las negociaciones con los aliados, iniciadas a finales de 1943, concluyeron con la orden de repatriación escalonada el 10 de octubre. Sin embargo, entre 1.500 y 2.000 soldados españoles rechazaron la orden de volver a España. Algunos se enrolaron en otras unidades alemanas, principalmente en las Waffen-SS, y otros atravesaron la frontera española por Lourdes, al sur de Francia. Estas nuevas unidades fueron colectivamente denominadas Legión Azul y continuaron luchando hasta 1944. Sin embargo, luego de que las tropas soviéticas levantaran el sitio de Leningrado, obligando a los alemanes a retirarse hacia los países bálticos, los miembros de la Legión fueron trasladados por ferrocarril a la retaguardia. Si bien algunos españoles fueron reagrupados en otras unidades alemanas de combate, la mayoría ya había sido repatriada. La participación de la División Azul en la Segunda Guerra Mundial es actualmente un tema controvertido en la historia de España. Para algunos, los voluntarios fueron héroes que lucharon contra el comunismo, mientras que para otros su participación constituye una mancha en la historia española debido a su colaboración con el régimen nazi. Lo cierto es que la División Azul le permitió a Franco mostrar su apoyo a Hitler sin comprometer totalmente la neutralidad española. Constituye, quizás, el mejor ejemplo de cómo el franquismo buscó equilibrar su ideología y sus intereses nacionales en un contexto global sumamente conflictivo. De Berlín a Madrid, la travesía oculta de los nazis en España. Tras la caída del Tercer Reich, mientras enormes grupos de soldados se rendían ante las fuerzas aliadas o mordían en secreto cápsulas de cianuro, superados por la imagen del horror que habían invocado sobre el mundo y ahogándose en el dulce olor a almendras que despide ese veneno, muchos generales nazis decidieron escapar de Alemania. Las Ratlines, término que, si bien resulta apropiado para imaginar la huida de miles de fugitivos de la justicia, tiene un origen náutico. Se refiere a los cabos atados entre los obenques para formar una escalera, el último recurso que tenían los marineros para evitar ahogarse si su barco se hundía. Eran sistemas de escape diseñados con ese fin, itinerarios diseñados para atravesar distintos países europeos con un solo objetivo: llegar hasta un puerto y escapar en barco hacia algún paraíso seguro en Sudamérica. Las 3 Ratlines más utilizadas eran la ruta nórdica, que pasaba por Dinamarca con destino a Suecia, la ruta vaticana o ruta de los monasterios, que atravesando los Alpes incluía paradas en monasterios en Tirol del Sur, Merano y Bolzano, hasta llegar a Roma o Génova, y fue por donde pasó la enorme mayoría de los fugitivos, ya que Italia había sido el principal aliado de Alemania durante la guerra, y la ruta ibérica, que era coordinada por colaboradores nazis que vivían en España con el visto bueno del general Franco. Las Ratlines fueron cruciales para el escape de figuras tan importantes como Ante Pavelić, Adolf Eichmann
y Joseph Mengele. Muchas personas creen que las Ratlines eran coordinadas por una inmensa organización secreta llamada Odessa, Organisation der ehemaligen SS Angehörigen. Esta teoría fue popularizada en gran parte por el escritor Frederick Forsyth en su novela The Odessa File, de 1972. En la novela, Forsyth describe a Odessa como una organización secreta dedicada a ayudar a ex miembros de las SS a escapar de Europa y a establecer nuevas vidas en América Latina y otros lugares del mundo. Esta novela, aunque ficticia, contribuyó significativamente a la fama del término. Sin embargo, la existencia de Odessa como una organización centralizada y altamente coordinada ha sido cuestionada, debido principalmente al hecho de que no se ha encontrado evidencia documental concluyente que pruebe la existencia de una estructura organizativa que llevara ese nombre. No obstante, es indiscutible que existieron redes y grupos de apoyo que ayudaron a los nazis a escapar de la justicia. Aunque la existencia de Odessa como una organización centralizada de alcance mundial es dudosa, las actividades de escape de nazis a través de diversas redes son un hecho comprobado. Muchos afirman incluso que las Ratlines no solo fueron coordinadas por los nazis, sino también por las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido, que ayudaron a escapar a sus informantes y a decenas de científicos, ingenieros y técnicos alemanes para que colaboraran con ellos en su lucha contra la Unión Soviética en el contexto emergente de la Guerra Fría. Bajo el régimen franquista, España se convirtió rápidamente en un refugio para muchos miembros del partido nazi. Franco, que había mantenido una relación cercana con las potencias del Eje durante la guerra, aunque oficialmente neutral, permitió que varios nazis se refugiaran en el país. Aunque no existen pruebas concluyentes de que el régimen de Franco organizara activamente rutas de escape, se sabe que las autoridades españolas fueron cómplices al permitir que estos criminales se quedaran en el país o lo utilizaran como punto de paso. A menudo se les proporcionaba documentación falsa y, en algunos casos, se les ofrecía protección. España fue una estación de tránsito importante en estas rutas de escape. Los nazis llegaban a España desde Alemania, Austria y otros países europeos a través de los Pirineos, la cadena montañosa que separa Francia de España, y continuaban desde allí su viaje hacia América Latina, especialmente a Argentina, Brasil y Chile, donde se establecieron con nuevas identidades. En otros casos, estos fugitivos permanecieron en la península. La ciudad de Madrid fue especialmente utilizada como refugio de distintos criminales de guerra mientras caía el fascismo en Europa y se mantenía en España la dictadura franquista. Madrid se convirtió rápidamente en uno de los puntos clave de las redes tejidas a lo largo de todo el continente europeo por parte de los fascistas. Decenas de alemanes, italianos, austriacos o croatas encontraron en la capital española un lugar seguro y un espacio adecuado para reunirse, compartir ideas, publicar, organizar actos y repensar sus estrategias. El responsable de la primera Ratline organizada en territorio madrileño fue Arturo degli Agostini, propietario de una heladería en el centro de la ciudad e identificado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país como uno de los fascistas más activos de la comunidad italiana en Madrid. Tras la caída del fascismo, Agostini desarrolló una doble actividad. Por un lado, reorganizó la colonia italiana de la ciudad, cerca de la escuela italiana en Chamberí, y creó negocios orbitando en torno a la Cámara de Comercio italiana. Por el otro, consolidó una red de evasión gracias a sus contactos con el gobierno español. Una de las principales figuras que se estableció en Madrid fue Mario Roata, antiguo jefe de los servicios secretos de Mussolini, que fue nombrado director de la Sociedad Comercial Hispano-Italiana. Johannes Bernhardt, director general del holding empresarial Sofindus, que supervisaba desde 1936 las relaciones económicas del gobierno de Hitler con los rebeldes encabezados por Franco, fue responsable de organizar la segunda ruta de escape. Bernhardt era cercano a varios adalides del partido nazi y fue una pieza clave de la operación Safe Haven, diseñada por las potencias angloamericanas para tratar de reclutar activos alemanes radicados en países neutrales. Desde su oficina en la Gran Vía o desde una mesa en la sala de fiestas Pasapoga, Bernhardt, agente doble, diseñó a mediados de 1945 otra ruta de escape utilizada por los nazis. Finalmente, gracias a esto,
Bernhard obtuvo el rango de general de las SS de forma honorífica. Carlos Fulner, empresario y espía argentino de origen alemán que había combatido en el frente ruso con la División Azul, creó la tercera ruta de evasión. De ella formaron parte alfiles del fascismo europeo, el director de medios de comunicación del rexismo belga, el líder de las SS flamencas que dirigió una acción contra los judíos de Amberes, el embajador de Rumania en España, o un periodista de la revista reaccionaria francesa Je suis partout. Todos ellos desarrollaron durante años una actividad frenética en favor de las Ratlines, falsificación de documentos, sobornos, enlaces, viajes, antes de instalarse en Buenos Aires, donde siguieron facilitando permisos de residencia a criminales de guerra. Escapadas espirituales, el papel de la Iglesia Católica en las rutas de escape de los nazis. La Iglesia Católica desempeñó, por otro lado, un papel sumamente controvertido en el despliegue de estas rutas de evasión. Algunos miembros de la Iglesia, en particular clérigos con simpatías por el fascismo, participaron en la organización de rutas de escape. En Italia, la organización benéfica del Vaticano y la acción de ciertos sacerdotes facilitaron el tránsito de fugitivos nazis hacia países no europeos, proporcionándoles documentación falsa o asistencia logística. Para escapar a Sudamérica a través de Italia, la mayoría de los criminales de la Alemania nazi cruzó los Alpes hasta Tirol del Sur, donde se les daba refugio en el monasterio de la Orden Teutónica, en Merano, en el monasterio capuchino cerca de Bressanona o en el monasterio franciscano de Bolzano. Desde allí seguían hasta Roma, donde, con una carta de identidad de la Iglesia Católica que les certificaba una nueva identidad, conseguían el pasaporte de la Cruz Roja. Se calcula que el Comité Internacional de la Cruz Roja emitió unos 120.000 documentos de ese tipo entre 1945 y 1951. Con esos papeles, los criminales subían a los barcos y escapaban hacia Sudamérica. El primer sacerdote católico que se dedicó a crear rutas de escape fue Alois Hudal, rector del Pontificio Instituto Teutónico Santa María del Ánima en Roma, un seminario para sacerdotes provenientes de Austria y Alemania. Tras el final de la guerra en Italia, Hudal se convirtió en un defensor activo de los prisioneros de guerra e internados que hablaban alemán y que estaban esparcidos por toda Italia. Hudal usó este puesto para ayudar a escapar a buscados criminales de guerra nazis, entre los que se encontraban Franz Stangl, comandante de Treblinka Gustav Wagner, comandante de Sobibor Alois Brunner, responsable del campo de internamiento de Drancy, cerca de París, y oficial a cargo de las deportaciones de Eslovaquia a campos de concentración alemanes, y Adolf Eichmann. Sin embargo, de acuerdo con reportes de inteligencia desclasificados del gobierno de Estados Unidos de América, Hudal no fue el único sacerdote que ayudó a los nazis a escapar. En el Reporte de la Vista, desclasificado en 1984, el agente del Cuerpo de Contrainteligencia, Vincent Lavista, reportó cómo había logrado conseguir fácilmente documentos falsos de la CIKR para dos supuestos refugiados húngaros gracias a una carta del sacerdote católico Joseph Galov, administrador de una asociación de caridad para refugiados húngaros del Vaticano. Otro sacerdote que se hizo famoso por organizar ratlines desde Roma fue el bosnio-croata Krunoslav Draganović, quien ayudó a escapar a los cabecillas de la organización nacionalista croata Ustaša, aliada del nazismo. Algunos señalan también el papel del cardenal argentino Antonio Cayano, quien aparentemente se habría reunido en 1946 en el Vaticano con su par francés Eugène Tisserand, con el objetivo de informarle que Argentina estaba dispuesta a recibir a los franceses que habían colaborado con el nazismo. En cambio, todavía existen dudas sobre qué grado de participación tuvo el Papa Pío XII, quien había asumido algunos meses antes de que estallara la guerra en la ruta de los monasterios. Según el historiador Hubert Wolf, Pacelli temía el avance del comunismo, al que consideraba la mayor amenaza para la Iglesia Católica, y por esa razón se habría prestado a facilitar la fuga de los nazis. Si bien en 1998 el Vaticano se disculpó públicamente por su inacción durante el régimen nazi, hasta ahora siempre ha defendido el papel de Pío XII. Sin embargo, el actual Papa Francisco, de origen argentino,
autorizó en 2020 que se abran todos los archivos del mandato de Pío XII. Wolf afirmó que, aunque podría tardar años, finalmente se sabrá si el Santo Pontífice dio instrucciones directas de ayudar a escapar a los prófugos nazis con el fin de combatir el peligro comunista o si, en cambio, desconocía por completo la situación. Otto Skorzeny en España, la última aventura del hombre más peligroso de Europa. Pierre Day fue un periodista, militar y colaborador nazi belga nacionalizado argentino. Voluntario durante la Primera Guerra Mundial, luchó en su país y en el continente africano, colaboró con los diarios de extrema derecha Le Soir, Je suis partout y Le Nouveau, y formó parte de la Cámara de Representantes de Bélgica como miembro del movimiento rexista, un partido político católico, nacionalista, autoritario y corporativista activo desde 1935 hasta 1945 y fundado por el periodista Léon Degrelle. En las páginas de su diario puede constatarse cómo a finales de la década de 1940 representantes de la extrema derecha procedentes de toda Europa se reagruparon en Madrid. Sentíamos que nada había terminado, que surgirían imprevistos que pondrían todo de nuevo en juego, que nuestra causa era justa y que la venganza llegaría algún día. Si tenían poco dinero, se reunían en tabernas de la calle Lope de Vega donde cenaban mientras escuchaban flamenco. Si eran más adinerados, se citaban en el restaurante Horcher de la calle Alfonso XII. A finales de los 40 y comienzos de los 50, el proceso de desnazificación, al que las fuerzas aliadas se habían abocado intensamente inmediatamente después de la guerra, comenzó a ser desplazado por la Guerra Fría. Antiguos miembros del partido nazi y de otros movimientos fascistas pudieron comenzar a actuar entonces con mayor libertad en países como España. La mayoría de ellos se estableció en Madrid, donde reemprendieron su actividad política, dotándose de nuevas plataformas transnacionales y reelaborando su doctrina. La CIA era perfectamente consciente, por ejemplo, de que un destacado miembro de las SS, como Otto Skorzeny, tenía una oficina como ingeniero en la Gran Vía desde la que realizaba operaciones comerciales y financieras, y, al mismo tiempo, que la oficina servía como tapadera para una actividad política en la que estaba implicado el propio Degrelle. Nacido en Austria en 1908, en el seno de una familia nacionalista de origen vienés, Skorzeny se unió al partido nazi a comienzos de los años 30. Fue miembro de la 150ª División de Granaderos de las Waffen-SS y se convirtió en uno de los líderes más destacados de las fuerzas especiales nazis. Experto en acciones de espionaje y sabotaje, fue apodado «cara cortada» por los estadounidenses debido a la schmiss que obtuvo durante un duelo de esgrima en su juventud, cuando era miembro de una Burschenschaft en una universidad de Viena, y que llevó con orgullo durante toda su vida. En el verano de 1943, Skorzeny fue nombrado por Hitler a cargo de la operación de rescate de Benito Mussolini. A mediados de ese año, después de que las fuerzas aliadas invadieran Italia, Mussolini había sido depuesto y arrestado por el nuevo gobierno italiano que buscaba negociar con los aliados. El dictador italiano se encontraba recluido en el Hotel Gran Sasso, en los Alpes italianos, bajo una estricta vigilancia. Skorzeny lideró la Operación Eiche, que tenía como objetivo liberar a Mussolini y reinstalarlo como líder de un nuevo gobierno fascista en el norte de Italia. La operación se llevó a cabo la noche del 12 al 13 de septiembre de 1943. El equipo de Skorzeny, compuesto por 120 paracaidistas de las Waffen-SS y soldados de élite, fue transportado en planeadores desde Alemania a una pista cercana al Gran Sasso. Una vez allí, los comandos alemanes descendieron en paracaídas, tomaron el control del hotel y liberaron a Mussolini, que fue llevado de vuelta a Alemania y luego al norte de Italia, donde debía liderar el Estado de la República Social Italiana, instalado bajo el notorio influjo de Hitler. La Operación Eiche fue un éxito estratégico y de propaganda para los nazis, demostrando la capacidad de las fuerzas especiales y la determinación de Skorzeny. Sin embargo, su impacto real en el curso de la guerra fue limitado, ya que el control de Mussolini sobre Italia fue efímero, y su influencia no logró cambiar significativamente el equilibrio de poder en la región. Skorzeny también fue una figura clave en el despliegue de la Operación Panzerfaust. En octubre de 1944, Miklos Horthy,
regente de Hungría, país ocupado por las fuerzas del régimen nazi, intentó negociar una paz separada con los aliados. Horthy buscaba salir del conflicto y asegurar la neutralidad de Hungría, pero su movimiento fue visto como una traición por parte de Hitler, quien diseñó la operación con el objetivo de capturarlo. El plan se llevó a cabo el 15 de octubre de 1944. Las tropas de asalto alemanas, junto con unidades de las Waffen-SS, llevaron a cabo una rápida y decisiva incursión en Budapest. Capturaron a Horthy rápidamente e instalaron a Ferenc Szálasi, líder del partido fascista húngaro Flecha Cruzada, como nuevo líder de Hungría. Debido al éxito de estas operaciones, Skorzeny fue seleccionado para dirigir la famosa Operación Grave, la última gran ofensiva alemana en el frente occidental. Llevada a cabo durante la Batalla de las Ardenas, la Operación Grave fue diseñada para crear confusión y desorganización en las líneas aliadas mediante la infiltración de tropas alemanas disfrazadas de soldados estadounidenses. El objetivo era sembrar el caos, interrumpir las comunicaciones aliadas y facilitar el avance de las fuerzas alemanas. Si bien los soldados alemanes lograron causar cierta confusión, saboteando el equipamiento de las fuerzas aliadas e interfiriendo en su comunicación, finalmente fueron descubiertos, lo que naturalmente mitigó el impacto de la operación. Esta, no obstante, le valió a Skorzeny el título de «El hombre más peligroso de Europa». Tras la caída del Tercer Reich y el fin de la Segunda Guerra Mundial, Skorzeny fue capturado por las fuerzas aliadas. Sin embargo, fue liberado en 1948 debido a la falta de pruebas en su contra. Se trasladó entonces a España, bajo la protección de Franco, y se estableció en Madrid, donde vivió plácidamente en una acomodada vivienda del barrio de El Viso, trabajando en el ámbito de la seguridad privada y el asesoramiento, siendo particularmente apreciado por su experiencia en operaciones especiales durante la guerra. Desde allí, participó en la formación de las Ratlines españolas, en particular, y europeas, en general. Muchos creen, de hecho, que Skorzeny fue el líder principal de Odessa. En la década de 1950, fue un ferviente partidario de la creación de un cuerpo militar de carácter anticomunista en España, formado por antiguos alemanes nacionalsocialistas refugiados bajo la dictadura de Franco. Fue apoyado y respaldado diplomáticamente por un ex capellán alemán de la Legión Cóndor y voluntario de la División Azul apodado Padre Conrado. Sus memorias, publicadas en 2 tomos, se convirtieron en un bestseller en todo el mundo. Se casó con Ilse Lutie, sobrina de Hjalmar Schacht, ministro de Finanzas de Hitler. Se dice que fue guardaespaldas de Eva Perón, asesor de Gamal Abdel Nasser, y que agentes del Mossad lo contactaron para que los ayudaran a identificar a los científicos alemanes que trabajaban aparentemente en el desarrollo del programa militar egipcio. Durante sus últimos años, Skorzeny vivió en la localidad de Alcudia, en las Islas Baleares. Fumador empedernido, murió a causa de un cáncer de pulmón el 7 de julio de 1975, a los 67 años, convencido del valor del nacionalsocialismo hasta su último aliento. El último refugio, Léon Degrelle, y su vida en el franquismo. Nacido en el seno de una familia católica de origen francés el 15 de junio de 1906 en Bouillon, Bélgica, Léon Degrelle estudió en Bruselas y Ginebra y se involucró tempranamente en la política a través del periodismo. A comienzos de la década de 1930 se afilió a Acción Católica y comenzó a trabajar para una pequeña editorial católica llamada Christus Rex, que publicaba un periódico homónimo. Viajó a México como corresponsal para cubrir la guerra cristera que se libraba entre la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa y el gobierno mexicano, que de acuerdo a la Constitución de 1917 había impuesto restricciones al culto católico y prohibiciones al clero. El grito de guerra de los cristeros, «Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe», impresionó profundamente a Degrelle, y luego de regresar a Bélgica en 1934 fundó Les Editions de Rex y comenzó a movilizarse en el Partido Católico belga, promoviendo un curso de acción más militante y radical. A principios de la década de 1930, fuertemente decepcionado por lo que consideraba la corrupción de los partidos existentes, incluyendo el Partido Católico de Bélgica, respaldado por la jerarquía eclesiástica,
Tomó el control de la editorial que, bajo su liderazgo, se convirtió en el Partido Rexista, se presentó a elecciones en 1936 y obtuvo el 11% de los votos. Al año siguiente mejoró su actuación, obteniendo un 19% de los sufragios, pero el apoyo decayó en los años posteriores, y en abril de 1188-939, ya con la Segunda Guerra Mundial en ciernes, las elecciones legislativas arrojaron solo el 4,43% de los votos. De Grelle se reunió en agosto de 1936 con Mussolini y al mes siguiente con Hitler, de los que obtuvo financiación para el partido, y comenzó a incorporar a su plataforma principios antisemitas similares a los promovidos por los fascistas en Italia y los nazis en Alemania. Se reunió más tarde con otros líderes de la ultraderecha europea, incluyendo a Corneliu Codreanu, líder de la Guardia de Hierro rumana, y a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española. De Grelle empezó a colaborar con la Alemania nazi al comenzar la guerra y fue detenido por las autoridades belgas. Tras la invasión alemana de Bélgica a mediados de 1940, De Grelle fue liberado y comenzó a convertir a Rex en un movimiento de masas para ganarse el favor de los nazis. En junio de 1941, pocos días antes de la invasión alemana a la Unión Soviética, estableció una alianza con los nacionalistas flamencos. De Grelle creía que la unificación de la ultraderecha europea en un frente común contra la URSS le daría la oportunidad para estrechar lazos de colaboración. De Grelle fundó ese mismo mes la Legión Valonia, un contingente de voluntarios belgas forjado para combatir a los soviéticos junto a la Wehrmacht, similar a la División Azul. En 1943, la Legión se convirtió en una brigada de asalto adscrita a las Waffen-SS. La actuación de Grelle en la batalla de Korsun-Cherkasy al año siguiente y sus posteriores condecoraciones, incluida la Cruz de Hierro, lo convirtieron en un modelo para los colaboradores extranjeros. En la primavera de 1945, cuando la derrota alemana era evidente, Himmler nombró a De Grelle Brigadeführer de las SS, aunque el nombramiento nunca tuvo efecto, ya que Himmler había sido despojado de sus responsabilidades y De Grelle había abandonado el frente para huir hacia Copenhague. Cuando las fuerzas alemanas en Noruega capitularon ante las fuerzas aliadas, De Grelle escapó a España en el avión del ministro Albert Speer, pero luego de 188 días atravesar las líneas enemigas, su avión se quedó sin combustible y debió realizar un aterrizaje de emergencia en la bahía de San Sebastián, al norte del país. Tras rescatarlo, el régimen franquista le otorgó asilo político. La entrega de Grelle junto con la de Pierre Laval, el jefe de la milicia francesa y principal colaborador de la Gestapo en la Francia de Vichy, también refugiado en territorio español tras la caída del Eje, fue exigida por los aliados en vista de la neutralidad que había mantenido España durante la guerra. Si bien Franco entregó a Laval, la delicada condición de Grelle, gravemente herido en su aterrizaje forzoso, le permitió excusarse temporalmente de hacerlo con este. Durante el año de hospitalización, De Grelle comenzó a escribir su libro acerca de su experiencia en el frente oriental. Fue juzgado en Bélgica in absentia y en diciembre de 1945 se le retiró la nacionalidad belga, siendo condenado a muerte por colaboración con los invasores alemanes. En agosto del año siguiente, Franco fingió ceder a la presión internacional para su entrega, pero le permitió huir y en su lugar entregó a un socias, cuya identidad fue rápidamente descubierta. José Finat y Escrivá de Romaní, antiguo embajador de España en la Alemania nazi y colaborador de la Gestapo, y Hans Josef Hoffmann, que había servido como traductor en la División Azul y aparentemente habría actuado como intérprete entre Agustín Muñoz Grandes, comandante de la división, y el propio Hitler, facilitaron dinero, documentos falsos y apoyo a De Grelle para que se ocultase. Finalmente, De Grelle fue acogido en la finca extremeña del falangista pronazi Eduardo Esquer. Bélgica reclamó infructuosamente la extradición de Grelle durante 15 años. En 1954, para disimular su identidad y perpetuar su estancia en España, De Grelle recibió la nacionalidad española, gracias a la intervención del conde de Vallellano y su protector José San Millán, quien le facilitó la documentación, adoptando el nombre de José León Ramírez Reina.
En España, de Grelle mantuvo contactos con grupos de extrema derecha y siguió siendo una figura influyente entre los círculos fascistas. Aunque no ocupó cargos oficiales en el régimen franquista, se le permitió vivir cómodamente y participar en eventos y reuniones de simpatizantes del fascismo y el nazismo, así como escribir varios libros y artículos en los que defendió su papel durante la guerra y su ideología fascista. A través de sus escritos y entrevistas, de Grelle continuó promoviendo su visión política y negando los crímenes del nazismo, lo que le ganó la crítica internacional, pero también el apoyo de ciertos sectores radicales. Finalmente, de Grelle murió el 31 de marzo de 1994 en Torremolinos, en la Costa del Sol española, a los 87 años. El hombre que sofocó el atentado, Otto Remer, y su exilio en España. Otro oficial nazi que encontró refugio en España fue Otto Remer. A diferencia de Skorzeny y de Grelle, Remer nació en el seno de una familia de artesanos el 18 de agosto de 1912. Se unió al ejército alemán y sirvió en diversas campañas durante la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 1943, comandó el primer batallón mecanizado del Regimiento de Granaderos Großdeutschland. Sus tropas, montadas en semiorugas, cubrieron la retirada de un cuerpo de tanques de las Waffen-SS durante la Cuarta Batalla de Járkov. Fue condecorado con la Cruz de Caballero por sus servicios como comandante de batallón y en noviembre de 1943 recibió las Hojas de Roble por su liderazgo en Kryvyi Rog. Sin embargo, Remer es recordado principalmente por su papel en el atentado del 20 de julio de 1944. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, el descontento con el régimen nazi creció entre algunos sectores del ejército alemán y la resistencia interna. La guerra se estaba tornando cada vez más desfavorable para Alemania y muchos dentro del país comenzaron a cuestionar la eficacia del conflicto y la política de Hitler. Un grupo de conspiradores liderados por el coronel Klaus von Stauffenberg, el general Erwin von Witzleben y el general Henning von Treschow, motivados por el deseo de poner fin a la guerra, el rechazo al régimen totalitario y la preocupación por el destino de Alemania, intentó realizar un golpe de Estado. El complot, que adoptó el nombre de Plan Valquiria en honor a la ópera de Wagner y que era en realidad una versión modificada de la Operación Valquiria, un plan de emergencia elaborado por la Wehrmacht en 1941 destinado a proteger la continuidad en el poder ante una insurrección civil o militar, consistía en asesinar a Hitler y tomar el control para negociar un armisticio con los aliados. Von Stauffenberg, que había perdido su ojo izquierdo, su mano derecha y 2 dedos de su mano izquierda en la campaña al norte de África, escondió una bomba en el 18 cuartel general de Hitler, conocido como la Guarida del Lobo, en el este de Prusia, que debía explotar durante una reunión que Hitler mantendría con algunos de sus oficiales. La bomba, sin embargo, fue desplazada de su posición original y acabó explotando en uno de los pasillos del cuartel. La explosión, aunque devastadora, no mató a Hitler, que sobrevivió con apenas algunas heridas menores. El golpe, además, no recibió apoyo de la población civil ni de la gran mayoría de los militares. Inmediatamente después de la explosión, las autoridades nazis arrestaron a numerosos involucrados y a sus simpatizantes. La represión fue brutal, miles de personas fueron encarceladas e incluso ejecutadas, y el régimen nazi reforzó el control sobre el país. En ese momento, Remer estaba al mando de la unidad de la Guardia del Tercer Reich, que tenía la responsabilidad de proteger los centros de poder en Berlín. Su posición le otorgaba una influencia significativa en la seguridad del gobierno y en la reacción a eventos clave como este. Remer recibió órdenes del Ministerio del Interior, que estaba bajo el control de Heinrich Himmler, para tomar medidas contra los conspiradores. Fue movilizado para sofocar la resistencia del grupo de Stauffenberg y asegurar que el golpe no prosperara. Una vez sofocado el golpe, Remer fue promovido y recompensado por su lealtad al régimen. Remer comandó, en la Prusia Oriental y con poco éxito, una unidad de campaña conformada por hombres de la Großdeutschland. Sin embargo, la unidad sufrió demasiadas bajas y fue trasladada al oeste para participar de la Batalla de las Ardenas en diciembre de 1944. Al año siguiente fue ascendido a general
pero sus dotes militares fueron puestos en duda cuando decidió trasladarse a Silesia, donde fue finalmente capturado por el ejército norteamericano y hecho prisionero de guerra hasta 1947. Tras ser liberado, se convirtió en una figura activa de la política alemana. Fundó en 1950 el Partido Socialista del Reich, que fue ilegalizado 2 años más tarde por la justicia de la República Federal Alemana. Su vida después de la guerra estuvo marcada, de esta forma, por la promoción de ideologías extremistas y la negación de los crímenes del régimen nazi. Durante sus últimos años, Remer se dedicó a promover teorías revisionistas sobre la Segunda Guerra Mundial, cuestionando la veracidad del Holocausto y el papel de los nazis en el conflicto. La justicia alemana lo condenó en octubre de 1992 a 22 meses de cárcel por publicar varios artículos en los que negaba la existencia del Holocausto. Sin embargo, Remer logró huir a España en 1944. El Ministerio de Justicia español rechazó su condición de refugiado y le negó asilo, por lo que Remer se vio obligado a huir a Egipto y luego a Siria, siendo fugitivo de la justicia alemana hasta su muerte en 1997, a los 85 años de edad, en la ciudad turística de Marbella, en el sur de España. Si bien el gobierno alemán solicitó su extradición, la Audiencia Nacional Española falló en contra de la petición, ya que la legislación española no admitía el delito de negación del genocidio. Según ella, Remer, uno de los más eficaces y temibles represores del Tercer Reich, no había cometido, en definitiva, ningún crimen. Un piloto nazi volando sobre Latinoamérica. La oscura historia de Hans Ulrich Rudel. Hans Ulrich Rudel nació el 2 de julio de 1916 en Konradswaldau, en Prusia. Se unió a las Juventudes Hitlerianas en 1933 y participó en el servicio de trabajo del Reich. Se unió luego a la Luftwaffe y comenzó su carrera militar como piloto de reconocimiento aéreo. Rudel pasó gran parte de la guerra en el frente oriental, donde su habilidad y tenacidad en el combate le ganaron el respeto tanto de sus aliados como de sus enemigos. Participó en la defensa de Stalingrado y la ofensiva final en el este. Se convirtió en el piloto de combate más condecorado del Tercer Reich, poseedor hasta su muerte de la más alta condecoración alemana de su época, la Cruz de Hierro con hojas de roble en oro, espadas y diamantes. En mayo de 1945, la guerra llegaba finalmente a su fin, y Rudel huyó hacia el oeste desde un campo de aviación cerca de Praga, aterrizó en territorio controlado por los aliados y se rindió ante las fuerzas estadounidenses. Fue liberado en 1946 y emigró 2 años más tarde a Argentina a través de la Ruta Vaticana, viajando a través del valle de Zillertal austríaco hasta Italia. En Roma, con la ayuda de contrabandistas del Tirol del Sur y el obispo austríaco Alois Hudal, compró un pasaporte falso de la Cruz Roja a nombre de Emilio Meyer y tomó un vuelo de Roma a Buenos Aires, donde llegó en junio de 1948. Una vez allí, fundó la Kameradenwerk, una organización de ayuda para criminales de guerra nazis. Entre sus miembros prominentes se encontraba el oficial de las SS Ludwig Linhardt, cuya extradición en Suecia había sido demandada por la Unión Soviética por cargos de crímenes de guerra. El grupo mantuvo un contacto cercano con otros fascistas buscados internacionalmente, como Ante Pavelic, Carlo Scorza y Konstantin von Neurath. Además, la Kameradenwerk también asistió a criminales nazis encarcelados en Europa, como Rudolf Hess y Karl Donitz, enviándoles paquetes de alimentos y remunerando sus honorarios legales. En Argentina, Rudel se familiarizó también con Josef Mengele, antiguo médico de los campos de concentración y exterminio y criminal de guerra nazi. Junto con Wilhelm Sassen, exoficial de las Waffen-SS, corresponsal de guerra de la Wehrmacht y que inicialmente trabajó como su conductor, Rudel ayudó a reubicar a Mengele en Brasil al presentarle al partidario nazi Wolfgang Gerhard. Rudel vivía en Villa Carlos Paz, a unos 36 kilómetros de la ciudad de Córdoba, donde alquilaba una casa y operaba una fábrica de ladrillos. Allí escribió sus memorias de guerra, publicadas en 1949 por Durero Verlag, una editorial creada por Wilfred von Oven, antiguo ayudante personal de prensa de Goebbels
y que se encargaba de editar libros escritos por referentes nacionalsocialistas que a menudo estaba prohibido publicar en Alemania. También estuvo activo como asesor militar y traficante de armas para Augusto Pinochet en Chile y Alfredo Stroessner en Paraguay. En 1955, luego de la Revolución Libertadora, un levantamiento militar que terminó con el segundo mandato presidencial de Juan Domingo Perón, se vio obligado a abandonar Argentina y trasladarse a Paraguay. En los años siguientes actuó muchas veces como representante extranjero para varias empresas alemanas, como Salzgitter AG, Dornier Flugzeugwerke, Focke-Wulf, Messerschmitt, Siemens AG y la Meyer International. En la década de 1960, la inteligencia alemana, bajo la compañía encubierta Merex, estuvo en contacto cercano con exmiembros de las SS y del NSDAP. Merex, ayudado por contactos establecidos por Rudel, vendió equipos desechados de la Bundeswehr a varios dictadores en América Latina. Rudel ayudó a establecer contacto entre Merex y Friedrich Schwend, un exmiembro de la Oficina Central de Seguridad del Tercer Reich que tenía estrechos vínculos con los servicios militares de Perú y Bolivia. Rudel y Schwend fundaron una compañía llamada La Estrella, que empleó a varios exoficiales de las SS que habían huido a América Latina. A través de ella, Rudel también entró en contacto con Skorzeny, quien tenía su propia red de exoficiales de las SS y la Wehrmacht. En medio de todas estas operaciones, Rudel regresó a Alemania en 1953 y se volvió un miembro destacado del Partido del Imperio Alemán, en el cual recalaron, por otra parte, muchos de los exmiembros del Partido Socialista del Reich, fundado por Remmer y disuelto por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania tan solo un año antes. Rudel murió, luego de sufrir un derrame cerebral en Rosenheim, el 18 de diciembre de 1982, y fue enterrado en Dornhausen el 22 de diciembre. Durante la ceremonia de entierro, dos F-4 Phantom de la Bundeswehr surcaron el cielo a baja altura. Dornhausen estaba situado en medio de una ruta aérea por la que volaban regularmente aviones militares, y los oficiales de la Bundeswehr negaron el uso de esos aviones deliberadamente para el funeral. El ministro federal de Defensa, Manfred Wörner, declaró que se trataba simplemente de un ejercicio de entrenamiento rutinario. 4 personas fueron fotografiadas haciendo el saludo nazi. América Latina, santuario de fugitivos, la huida de los criminales nazis y el exilio de Perón en España. América Latina fue uno de los principales destinos escogidos por los criminales de guerra nazis y colaboradores del Tercer Reich, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial debido a razones estratégicas, políticas y sociales que hicieron de esta región el lugar ideal para huir. Varios países de América Latina mostraban simpatía o al menos una actitud ambivalente hacia el nazismo o el fascismo italiano. Esto facilitó naturalmente la acogida de los fugitivos. Durante la guerra, además, muchos países latinoamericanos mantuvieron una posición neutral o tardaron en romper relaciones diplomáticas con las potencias del Eje, lo que permitió que algunas redes de apoyo a los nazis ya estuvieran en funcionamiento antes de que terminara el conflicto. Por otro lado, muchos países de América Latina tenían instituciones débiles y sistemas judiciales que no estaban preparados para manejar la extradición o el procesamiento de criminales de guerra. Esto hizo que los nazis vieran en estos países un refugio seguro donde podían vivir sin temor a ser entregados a las autoridades internacionales. Al final de la guerra, la atención de las potencias aliadas estaba centrada en la reconstrucción de Europa y la contención de la Unión Soviética, lo que permitió que muchos nazis escaparan sin demasiada oposición. América Latina estaba lejos del centro de atención geopolítica, lo que permitía a los fugitivos vivir relativamente en paz. Asimismo, existían en América Latina comunidades alemanas establecidas desde el siglo XIX, lo que facilitó la integración de los fugitivos. Estas comunidades a menudo ofrecían apoyo logístico y económico a los recién llegados. El continente se encontraba, además, en pleno proceso de transformación económica y social. Este contexto le ofreció a los fugitivos nazis oportunidades para rehacer sus vidas, tanto en la política como en los negocios. Muchos de ellos se involucraron en la industria, el comercio y, en algunos casos, en el asesoramiento militar y la venta de armas a regímenes autoritarios.
En resumen, América Latina fue vista por los nazis como un refugio ideal debido a una combinación de simpatías políticas, redes de fuga eficaces, oportunidades económicas y la debilidad institucional de muchos países de la región. Estos factores, sumados a la distancia geográfica y la menor atención internacional, permitieron que muchos criminales de guerra como Joseph Mengele, Ronald Richter, Franz Stangl o Adolf Eichmann escaparan a la justicia y comenzaran nuevas vidas en el continente. Argentina suele ser, por otra parte, el país más asociado al nazismo, debido principalmente a la figura de Juan Domingo Perón. Tras ser derrocado por el golpe militar de 1955, Perón, que había visitado Europa en los años de formación de los regímenes totalitarios e incluso había servido en el ejército italiano, se trasladó a Paraguay, amparado por el dictador Alfredo Stroessner, luego a Panamá, Venezuela y República Dominicana. Finalmente, Perón decidió establecerse en España, dominada todavía por el régimen de Franco. El exmandatario argentino se instaló en Madrid, donde residió en una villa en Puerta de Hierro, una zona acomodada de la ciudad. Esta residencia se convirtió en un centro de reunión para muchos exiliados peronistas, y desde allí, Perón continuó influyendo en la política argentina. Franco, quien lideraba un régimen autoritario, vio en Perón a un aliado natural debido a sus propias inclinaciones hacia el corporativismo y el nacionalismo y decidió brindarle asilo político, así como protección y ciertos privilegios. La Casa de Perón en Madrid se convirtió en un centro de operaciones políticas. Desde allí, organizaba reuniones, mantenía contacto con líderes sindicales y políticos en Argentina y asesoraba sobre la estrategia política del peronismo en su país natal. A través de cartas, mensajes radiales y visitas de emisarios, Perón siguió siendo una figura central en la política argentina, fomentando el movimiento peronista y preparando su eventual regreso. Durante su estancia en España, el expresidente estaba acompañado por María Estela Martínez, más conocida como Isabel, a quien conoció en Panamá y con quien se casó en 1961. Isabel fue su tercera esposa y jugaría un papel importante en la política argentina después del regreso de Perón al país en 1973. Perón organizó su vida en España accediendo al trato con quienes le mostraban más afinidad ideológica, los franquistas históricos y los falangistas, que compartían sus críticas al imperialismo estadounidense. Rodeado de la popularidad que le había generado el envío de cereales a España durante su mandato y por el respaldo internacional obtenido en aquellos años, Perón frecuentaba algunos círculos de periodistas cercanos al falangismo o de militares imbuidos de las consignas que llevaron a la sublevación en julio de 1936. Esto le fue útil para alcanzar sus propósitos más inmediatos. Algunos dicen que Franco recibió en varias ocasiones a Perón en el Palacio del Pardo, la residencia oficial del dictador español, para discutir temas de política internacional, la situación en América Latina y el rol del peronismo en la política argentina. Sin embargo, no existen registros oficiales o documentos que confirmen categóricamente una reunión entre ambos. Es posible que su comunicación haya sido a través de intermediarios o correspondencia en lugar de encuentros directos. Ecos del Tercer Reich. Conclusiones acerca de la influencia del nazismo en España. En conclusión, la influencia del nazismo en España durante y después de la Segunda Guerra Mundial revela un complejo entramado de relaciones y estrategias que moldearon tanto la política como la sociedad españolas en un periodo crítico. La simpatía inicial hacia el Tercer Reich y la colaboración en diversas formas reflejan el alineamiento ideológico de la dictadura de Franco con los principios fascistas, aunque la distancia política y la evolución de la guerra llevaron a una relación más pragmática con el régimen nazi. Figuras prominentes del nazismo como Otto Skorzeny u Otto Remmer encontraron en España un refugio que les permitió evitar la justicia internacional y continuar con sus actividades. La política de asilo y las conexiones con ciertos sectores del franquismo facilitaron la llegada de estos individuos, creando una red que no solo protegió a los criminales de guerra, sino que también permitió la influencia de sus ideologías en el ámbito local. El legado de estas conexiones, aunque a menudo relegado al margen de la historia oficial,
sigue siendo un tema de estudio crucial para entender el alcance y las implicaciones de la colaboración internacional en el contexto del fascismo y la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo más significativo de la colaboración entre España y el régimen nazi fue la participación de la División Azul en el Frente Oriental. Esta unidad no solo simboliza la alianza ideológica entre el franquismo y el Tercer Reich, sino también el grado de compromiso que España tuvo en el conflicto. Aunque Franco mantuvo una posición de neutralidad oficial, la División Azul representó un claro apoyo a los esfuerzos de guerra alemanes y sus acciones en el Frente Oriental dejaron una marca en la memoria histórica de ambos países. La participación española en la guerra, aunque limitada en comparación con la de otros aliados del eje, subraya la compleja relación entre las ideologías fascistas y el pragmatismo político durante el conflicto. Sin embargo, el final de la Segunda Guerra Mundial no puso fin a la influencia del nazismo en España. Las Ratlines fueron cruciales para la fuga de numerosos criminales de guerra nazis. La Iglesia Católica, a través de sus redes de apoyo y con la complicidad de algunos clérigos, facilitó estas rutas de escape, proporcionando documentación falsa y asistencia logística. Las Ratlines no solo demuestran la postura ambigua de España durante la posguerra, sino también el rol de instituciones extranjeras en la protección de criminales de guerra. La presencia de nazis en España y su eventual traslado a América Latina revelan una faceta menos conocida de la posguerra, en la que los intereses políticos y la ideología jugaron un papel crucial en la protección de los fugitivos. El hecho de que algunos de los más notorios criminales de guerra, como Josef Mengele y Adolf Eichmann, hayan encontrado refugio en el continente americano a través de estas rutas, subraya el alcance y la efectividad de estas operaciones. El impacto de estas decisiones y acciones se sintió a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. La presencia de nazis en América Latina y la colaboración de algunos países en la protección de estos fugitivos contribuyeron a una red de influencia que tuvo repercusiones en la política regional y en las relaciones internacionales. La influencia de estos fugitivos en Sudamérica también refleja cómo el legado del nazismo se extendió más allá de Europa, moldeando las dinámicas políticas y sociales en diversas regiones del mundo. En resumen, la relación entre España y el nazismo es un testimonio de cómo las ideologías extremas pueden cruzar fronteras y cómo las decisiones políticas pueden tener ramificaciones duraderas. La participación de la División Azul, la facilitación de las Ratlines y el impacto en la política latinoamericana demuestran la complejidad de la interacción entre el franquismo y el Tercer Reich. Son, en definitiva, un testimonio de la relación indisoluble que España entabló con la peor dictadura del siglo XX.